En este segundo vídeo sobre la respuesta cardiovascular al ejercicio físico, trata sobre el corazón. Bien, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco, que sea de forma mínima, todo el mundo sabe que se compone de dos fases que tradicionalmente se conocen con sístole y diástole. Durante la diástole el corazón se llena y durante la sístole el corazón se vacía parcialmente. Bien, aquí hay dos imágenes en las cuales aquí el corazón estaría, como vemos, el corazón estaría en diástole, por lo tanto, con esta cantidad de sangre, y como consecuencia de la sístole, el corazón cambia su forma y se vuelve más estirada, por decirlo así, y se queda con un volumen de sangre. Luego la diferencia entre lo que tenía y lo que le queda es el volumen que expulsa. Entonces, aproximadamente si un corazón late a 70 latidos por minuto, pues para que expulse unos 5 litros al minuto, pues debe de eyectar o de sacar el ventrículo unos 72 mililitros. Entonces, 72 por 70, pues da 5.040, es decir, aproximadamente. Y eso es el resultado de el volumen diastólico final, es decir, este de aquí. ¿Por qué se llama diastólico final? Porque la diástole dura un tiempo y se va llenando, por decirlo así, poco a poco. Lo de poco a poco es relativo, claro, cuando estamos hablando de 0,3 segundos, 0,5 segundos, ¿no? Y se vacía poco, ¿no? Y se vacía pues, unos 33 mililitros que multiplicado por 70, pues nos da esos 72, esos 5.040 mililitros por minuto. Es decir, que el corazón se llena y se vacía. Y cuando se llena está en diástole y cuando se vacía está en sístole. Y siempre queda un volumen que es el volumen sistólico final. ¿Por qué se llama diastólico final y sistólico final? Porque, repito, la diástole, aunque dura aproximadamente para esos 70 latidos minutos, dura unos 0,5 segundos y la sístole dura 0,3, pues claro, se va llenando en ese tiempo, aunque digamos, sea escaso, pues se va llenando. Entonces hay que decir cuándo termina de llenarse el volumen que alcanza al terminar de llenarse. Bien, ¿qué sucede entonces con el ciclo cardíaco en ejercicio? Claro que aquí las figuras obviamente están exageradas porque ni muchísimo menos hay estas diferencias tan grandes que se manifiestan aquí en este dibujo. Este sería el volumen diastólico final en reposo y este sería el volumen sistólico final en reposo también. La diferencia, lógicamente, es lo que el corazón expulsa en cada minuto. Es pues cuando la analogía de, digamos, de una bebida, ¿no? Pero si tienes una botella de 250 mililitros, pues es el volumen diastólico final. Lo que queda después de hacer un trago, pues si te queda la mitad, pues te han quedado 170 aproximadamente mililitros, luego te has bebido la mitad, te has bebido la mitad. Pues esto es lo que ocurre. Entonces, lo que ocurre en el corazón es que la botella no es fija, la botella es variable, de tal manera que la puede llenar más, en vez de 200, la puede llenar a lo mejor no esta exageración que está en la figura, pero sí un poquito más. Si en vez de 200 mililitros que tiene la botella le metes 225, ¿entiendes? Pues, y bebes más, pues obviamente la cantidad que echas es mayor. Entonces, en reposo, ya hemos dicho, unos 5 litros, 72 por 70, por 105 menos 33 por 70 nos daría el volumen sistólico. En ejercicio, pasas a lo mejor a multiplicar este valor 5 pues casi por más de 20, más de 4 veces. Y pasaría, pues en este caso, a 21.450 mililitros minuto, que son consecuencia de que el volumen sistólico ha aumentado de 72, ha aumentado a 110 y la frecuencia cardíaca ha aumentado de 70 a 180, 95. Se trata obviamente de un sujeto joven. Claro, consecuencia de que ha aumentado a 195, porque ha aumentado el volumen diastólico final, de 105 ha pasado a 160, es decir, ha aumentado 50 mililitros,
y ha reducido el volumen sistólico final, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, en este caso, pues la reducción, el valor es este está mal porque para que te salgan 160 menos 50 serían 110 por 195. Bueno, el resultado es que, en definitiva, se llena más y se vacía más. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el ejercicio es de intensidad creciente? Cuando el ejercicio es de intensidad creciente, las dos variables que determinan el volumen que eyectan, pues son el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca. Pues eso es lo que vemos aquí, ¿no? Cómo el volumen sistólico de eyección va aumentando hasta llegar a un tope, bien, y luego ya se mantiene o incluso tiene una ligera tendencia a disminuir, mientras que la frecuencia cardíaca va subiendo paulatinamente en relación a la intensidad del ejercicio físico. Resultado, aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, como se observa, la capacidad del corazón de inyectar más sangre no es ilimitada, sino que llegada a una intensidad ya tiende a ajustarse. Por eso de ahí la importancia que tiene la frecuencia cardíaca, porque claro, la frecuencia cardíaca, a partir de una cierta intensidad, todos los incrementos de gasto cardíaco ocurren solo por la frecuencia cardíaca, por incremento de frecuencia cardíaca, por supuesto, sosteniendo el volumen sistólico. Por tanto, en reposo el ventrículo dispone de alrededor de, como he dicho, de 0,8 segundos para llenarse y vaciarse. Y en ejercicio esto se reduce, pero más rápidamente el tiempo para llenarse que para vaciarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, claro, ¿por qué no aumenta más el volumen sistólico? Porque está condicionado por la frecuencia cardíaca. Esto es como si usted abre y cierra la mano, como fuera el ventrículo, y entonces, claro, pruebe y tuviera un contenido dentro de la mano y estrujara ese contenido. Claro, a medida que la mano se cierra y se abre más rápidamente, más dificultad tiene para echar la sangre, haga extracción de eso, de ese movimiento de la mano, del cierre y apertura de la mano, y menos tiempo tiene incluso para vaciarse. Con lo cual, era muy limitado la capacidad, digamos, de incrementar el gasto cardíaco a base de la cantidad de sangre que echa. Pero queda limitado porque al mismo tiempo está aumentando el número de veces que abre y cierra la mano, es decir, el número de veces que el corazón late. Por lo tanto, es de capital importancia la frecuencia cardíaca para sostener ejercicios por encima de una determinada intensidad. ¿Qué es lo que ocurre con el ejercicio de intensidad constante, es decir, el ejercicio de larga duración? Pues entonces, pues como hemos dicho en la anterior presentación, pues estas variables van aumentando, tienden a ser constantes, pero por el motivo del drift, pues tienden a disminuir, claro, tienden a derivarse. Y esa derivación es causada por lo que hemos dicho. Claro, el drift, pues obviamente depende también de la intensidad que el sujeto lleve a intensidad constante. No es lo mismo ir al 20, al 40 que al 70% de la intensidad que uno puede, sosteniendo digamos, durante una duración. Entonces, cuanto mayor duración es y cuanto mayor es la intensidad que llevas, pues más drift habrá y más caída de los parámetros de gasto cardíaco. ¿Qué pasa en el ejercicio de fuerza? Pues en el ejercicio de fuerza, como ya hemos comentado, pues el volumen sistólico desciende durante los segundos, en este tiempo es en segundos, que dura, digamos, la contracción. Y, claro, el organismo, para compensar ese descenso del volumen sistólico por las consideraciones que hemos hecho en el vídeo anterior, aumenta la frecuencia cardíaca durante la fase de contracción. Bien, la frecuencia cardíaca pues aumenta también durante los 100 segundos. Entonces, el ajuste de estas variables que determina el gasto cardíaco muestra un comportamiento inverso durante un ejercicio de fuerza de unos 100 segundos. Los centros de regulación desconocen qué tipo de ejercicio se está realizando, pero saben de alguna manera que requiere un determinado volumen de sangre.
Por lo tanto, como disminuye el volumen sistólico por el tipo de ejercicio, pues tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, ineludiblemente. ¿Cómo se adapta el corazón al entrenamiento? Claro, vuelvo a decir otra vez y me reitero en lo dicho y en lo sucesivo también. Es decir, las magnitudes que representan estos dibujos son exageradas, pero en demasía, ¿no? Pero ha sido de forma intencionada, claro. Entonces, primero, el corazón se dilata. Ya como esto ya lo hemos visto en un otro vídeo, explicado con el título de dilatación e hipertrofia cardíaca, pues bueno, aquí se puede resumir más rápidamente, pero en primer lugar el corazón se dilata. Claro, fíjense la magnitud, digamos, del diámetro que tiene este corazón dilatado respecto a este. No es el doble, pero por lo menos es considerablemente mayor. Pero además de dilatarse, el miocardio se engruesa, es decir, lo que se conoce con el nombre de hipertrofia. Por lo tanto, corazón, en este caso corazón de tamaño y grosor normales del ventrículo izquierdo y aquí corazón de tamaño y grosores aumentados del ventrículo izquierdo. Bien, de esta forma pues se produce atención. Y claro, ¿en qué tipos de ejercicios esto se produce? ¿En qué tipo de entrenamiento? Pues las mayores manifestaciones, ya lo hemos mencionado en este vídeo de dilatación versus hipertrofia cardíaca, se producen los ejercicios de tipo aeróbico y con un componente moderado de fuerza, piragüismo, remo, ciclismo. ¿Vale? Esos son los corazones que se agrandan más y se hipertrofian más. Bien, esta gráfica sacada del Wilmore y Costel, pues ¿qué es lo que viene a decir? Pues viene a decir pues que hay un mayor volumen sistólico y un aplanamiento a una intensidad a partir, en este caso, de los 15 kilómetros hora respecto a los 10 kilómetros hora, digamos, a consecuencia, es decir, como ves, se retrasa el aplanamiento pre-training y post-training. Es decir, que la capacidad ventricular mejora como consecuencia del entrenamiento y de esas adaptaciones que hemos dicho. La frecuencia cardíaca, pues la frecuencia cardíaca, pues ya es sabido, a intensidades submáximas siempre es menor en la situación post-entrenamiento que en la situación pre-entrenamiento. Pero fíjense que la frecuencia cardíaca máxima alcanzada es exactamente la misma o muy parecida. Es decir, que a intensidades submáximas sí disminuye la frecuencia cardíaca porque aumenta el volumen sistólico, pero la frecuencia cardíaca máxima sí. ¿En cuánto se produce esto? Pues claro, la pregunta, digamos, que la gente piensa, ¿no? ¿La adaptación del corazón al entrenamiento dinámico es siempre homogénea? Pues no. No. Aquí tienen un ejemplo de un atleta que ha sido alumno mío y que era un atleta de élite, en el cual, como se ve, el grado de, digamos, de dilatación que está en rojo, con los números correspondientes al diámetro mayor calculado por ecocardiografía. Y el grosor, fíjense que va oscilando. Es cierto que lo que es el diámetro se mantiene relativamente estable, mientras lo que más oscila con el entrenamiento, estos son 8 temporadas midiéndole, no, perdón, 9 temporadas midiéndole la- el corazón y también otros parámetros. Entonces, mientras que la oscilación del miocardio parece algo mayor. Entonces, mientras que el volumen permanece relativamente constante, pues como dice aquí, aproximadamente un 12% de 57,6 valor más bajo a 64,8. La variación de la hipertrofia es del doble, es decir, de 8 milímetros a 10 milímetros. Claro, ¿qué sería interesante saber aquí? ¿Qué es lo que estaba haciendo este sujeto, por ejemplo, cuando de repente el corazón le disminuye su grado de hipertrofia? Luego le vuelve a subir. Claro, pero eso es muy difícil saberlo porque los médicos se limitan, o los cardiólogos dedicados al deporte se limitan a medir. Pero la pregunta de qué es lo que está haciendo, cómo está haciendo, pues eso ya es más
propio de los entrenadores y menos de los médicos, de los cardiólogos dedicados al deporte. Pero claro, eso no es solo un caso, ¿no? En un trabajo que nosotros publicamos sobre la evolución del grado de dilatación y hipertrofia a lo largo de 5 temporadas, pues se observa pues, un poco lo mismo, ¿no? Que el grosor tiende a oscilar más que la dilatación, ¿vale? Esto en el caso del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y aquí el grosor del ventrículo izquierdo, es decir, eso que decíamos aquí. Es decir, se mide esto, que sería el diámetro, y esto, que es el grosor. El grosor te indica el grado de hipertrofia y el diámetro te indica el grado de dilatación. Bien, pues ¿qué es lo que observamos? Pues lo mismo que el caso de este sujeto, pero en una población mayor. El grado de dilatación en los atletas de resistencia se suele mantener, mientras que el grado de hipertrofia oscila más. Cuando el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo a lo largo de temporadas, pues también 3/4 de lo mismo. Es decir, que podríamos decir que sufre oscilación. Y finalmente esta figura, digamos, tomada de Wilmer y Kostic, que es una figura engañosa. Engañosa porque pretende de alguna manera decir algunas cosas que son verdad. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿qué es verdad? Que los corredores y los ciclistas desarrollan un grado de dilatación considerable respecto a los sujetos de fuerza, ¿vale? Siempre corredores con controles, ciclistas con controles y deportistas de fuerza con controles. Pero entre los que desarrollan cierto grado de adaptación, pues ¿qué es lo que observamos? Que los mayores grados de dilatación lo tienen los ciclistas, como ya he dicho anteriormente. ¿Vale? Eso respecto a la hidratación. Respecto a esto que es el posterior wall thickness, es decir, el grosor de la pared del miocardio del ventrículo izquierdo. Pues aquí otra vez lo mismo, ¿no? Los que mayor grosor desarrollan son los ciclistas, es decir, mayor grado de dilatación y mayor grado de hipertrofia, siempre respecto a los controles, y en los de fuerza, pues un desarrollo de hipertrofia superior a los controles, pero inferior a los tanto corredores como ciclistas. Por tanto, que el mayor grado de dilatación se produce en personas que entrenan aeróbico. Segundo, que dentro del grupo aeróbico los valores más elevados del diámetro se obtienen en los que tienen un componente estático moderado, ciclista, y que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo también es mayor en los deportistas aeróbicos ciclistas, pero que los de fuerza también tienen un desarrollo de la hipertrofia y que las diferencias de dilatación entre fuerza y controles es cuestionable, porque fíjense aquí las diferencias que son escasas. En resumen, entonces, con esto hemos terminado lo que sería el- el- la segunda parte, que sería respecto al corazón.